Hoy vamos a repasar una historia que es simplemente desgarradora. Los trágicos eventos que ocurrieron en Bushey, Hertfordshire. Un caso que no solo sacudió a una nación, sino que también expuso fallas y provocó un llamado urgente al cambio. Imaginen la escena, una casa familiar en un pueblo tranquilo que de un momento a otro se convierte en el epicentro de una tragedia. Pero este evento va mucho más allá del crimen en sí. Se trata de la increíble y meticulosa planificación que hubo detrás y de las preguntas que dejó flotando en toda la sociedad. Para entender bien esta historia, hay que ponerle cara a los nombres. Primero, las víctimas. Carol Hunt, la mamá, y sus dos hijas, Hannah, de 28 años, y Louise, de 25. Y por otro lado, el perpetrador, Kyle Clifford, que era el exnovio de Louise. Estos son los nombres en el centro de esta tragedia. Todo comenzó con el fin de una relación, pero lo que siguió fue un plan fríamente calculado, con consecuencias, devastadoras. El detonante, el punto de partida de todo, fue la decisión de Louise Hunt de terminar su relación con Kyle Clifford el 26 de junio. ¿La razón? Sus puntos de vista y su comportamiento. Aunque en un primer momento Clifford pareció aceptarlo, lo que hizo en los siguientes 13 días demostró todo lo contrario. Y la premeditación fue escalofriante. Clifford no solo compró armas letales como una ballesta profesional y un cuchillo, sino también gasolina, cinta adhesiva y cuerda. Pero lo más increíble es que se puso a investigar los horarios de las carreras de caballos para asegurarse de que el padre, John Hunt, que era comentarista deportivo, no estuviera en casa. Un plan pensado hasta el último detalle. Ahora veamos cómo se desarrolló ese plan, y aquí hay un detalle que pone los pelos de punta. Fue la propia cámara del timbre de la casa de los Hunt la que capturó el audio de los eventos, dándonos una cronología precisa y terrible del ataque. A las 2:32 de la tarde, Clifford llegó y engañó a Carol Hunt para que le abriera la puerta. Casi 2 horas después atacó a Louise. El punto culminante del horror ocurrió cerca de las 7 de la tarde. Justo cuando su hermana mayor, Hannah, estaba llegando a casa, Clifford le disparó a Louise con la ballesta. Segundos después de que Hannah entrara, le disparó a ella también. Pero en sus últimos momentos, Hannah demostró una valentía que es difícil de imaginar. A las 6:52 de la tarde, logró mandarle este mensaje a su novio pidiendo ayuda. No solo eso, también hizo una llamada al 999 antes de que las heridas le quitaran la vida. Clifford, por su parte, huyó de la casa inmediatamente después de dispararle. Con 3 víctimas en la casa y el asesino a la fuga, se inició una de las búsquedas más intensas que se recuerdan para localizar a Kyle Clifford. Fueron 22 horas de muchísima tensión. Se desplegó un operativo masivo. La policía advirtió a todo el mundo que Clifford estaba armado y que era extremadamente peligroso, manteniendo a toda la región en vilo. La búsqueda terminó la tarde siguiente, alrededor de las 6. La policía finalmente lo localizó en un cementerio, muy cerca de su casa. Había pasado toda la noche escondido ahí. En el momento de la captura, al ver que los agentes se acercaban, Clifford se disparó a sí mismo en el pecho con la misma ballesta. La herida fue completamente autoinfligida y le causó una parálisis permanente de la cintura para abajo. Después de su captura y de pasar por el hospital, comenzó el proceso judicial para que Kyle Clifford respondiera por sus crímenes. El proceso tuvo sus giros, Inicialmente, en diciembre de 2024, Clifford se declaró no culpable. Pero para enero de 2025, algo cambió. Cambió su declaración a culpable de los 3 asesinatos, además de los cargos de privación de la libertad y posesión de un arma. Además de los cargos que ya había aceptado, Clifford fue a juicio por la violación de Louise Hunt, un cargo que él negaba rotundamente. Pero el jurado lo encontró culpable, completando así la terrible lista de condenas por sus actos. El 11 de marzo de 2025, Kyle Clifford recibió la sentencia más severa posible bajo la ley británica, una orden de por vida. Esto significa que pasará el resto de sus días en prisión sin ninguna posibilidad de salir en libertad condicional. El juez, Joel Benathan, resumió el carácter del perpetrador con estas palabras durísimas durante la sentencia, describiéndolo como alguien lleno de autocompasión y con un desprecio absoluto hacia las mujeres. Pero la tragedia no terminó con la sentencia. Lo que pasó provocó una reacción profundísima en la comunidad y generó un debate muy importante a nivel político. La comunidad de Bushey, como era de esperarse, se unió en el dolor. Organizaron vigilias para recordar a las víctimas. El mundo del deporte también mostró una solidaridad increíble con John Hunt,
con tributos tanto en las carreras de caballos como en las transmisiones de fútbol. El uso de una ballesta en el ataque tuvo un impacto político inmediato. En respuesta a esta tragedia, tanto la ministra del Interior como el primer ministro se comprometieron a revisar la legislación sobre estas armas que, hasta ese momento, eran, relativamente fáciles de conseguir. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. El caso de la familia Hunt no es solo la crónica de un crimen terrible, es también un catalizador que obliga a toda una sociedad a cuestionarse si sus leyes están realmente preparadas para enfrentar las amenazas que plantean armas cada vez más accesibles.